está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vamos al destino Konnichiwa. Vamos al destino. Decir, ¿qué tiene? Pero no. No, ese ya no pasó de moda. Quizás se vuelva el que tiene. Como pudieron ver ya en el título del video, efectivamente el día de hoy vamos a regresar a Tokio, pero lo vamos a hacer desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Es nuestra primera vez haciéndolo desde aquí y es nuestra primera vez volando tanto tiempo porque como das escala y todo eso y así se hace la verdad bastante tiempo después. Acompáñenos a nuestras 17.5 horas de vuelo en un Aeroméxico directo. Bueno, no tan directo hacia Tokio, Narita. Semidirecto. Chavos, y pues ¿cómo llegamos aquí al aeropuerto de la Ciudad de México? Nosotros tomamos un vuelo, ya saben que nosotros vivimos en el Bajío, entonces tomamos un vuelo de Bajío a Ciudad de México y pues ya aquí hay que esperar unas horitas para que salga nuestro vuelo ahora a Tokio. La primera recomendación es de que no tomen el vuelo el mismo día que van a salir en un internacional y menos si es con diferente aerolínea o algo así. Bueno, solamente si van a salir con diferentes aerolíneas. Como nosotros salimos con Aeroméxico, pues no hay como que tanto problema. Me daba miedo de que decía, se va a retrasar media hora el vuelo y yo así de... Bueno, está lloviendo aquí en la Ciudad de México, entonces está el clima un poquito difícil. Chavos, este vuelo lo compramos desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo de anticipación, por ahí en una venta azul. Pónganse vivos en Aeroméxico si quieren volar directamente desde Ciudad de México en las ventas azules, porque por lo general salen ahí como baratos. Entonces aquí les vamos a dejar un random de cuánto les va a costar un vuelo directamente desde la Ciudad de México. Esta es una opción para los muchachos que no tienen visa, porque obviamente desde Los Ángeles sale mucho más barato. Entonces pues aquí directamente desde la Ciudad de México. Este vuelo antes era directo, era de Ciudad de México a Tokio, pero en esta ocasión tiene escala de 1 hora y media en Monterrey. Monterrey. Entonces vamos a hacer la odisea de 17 horas y media. Chavos, y pues en esta ocasión, como lo hacemos siempre que viajamos a Tokio o que viajamos a Japón, solamente llevamos nuestro equipaje de 10 kilos y nuestro objeto personal muy chiquito, objeto personal, maleta de mano y regresamos con maletas de 20 kilos. Pero es mejor regresar con la de 20 kilos que ir con ella. Sí, casi váyanse nada más con lo que traen puesto, casi así, porque la verdad es algo que siempre les hemos recomendado, no se lleven absolutamente nada porque allá está mucho más barato, bolsas, que los celulares, que algo para esto, que algo para lo otro, que zapatos y que todo eso. No se lleven nada porque allá sale mucho mejor. Bueno, algo también que nosotros ya hemos aprendido a lo largo de estos años y a lo largo de todos estos viajes es no viajar sin una eSIM. La verdad es que nosotros al principio, nuestros primeritos viajes, si ustedes los llegaron a ver, nuestros viajes internacionales, desde que descubrimos HolaFly, la verdad es que se nos solucionó ese problema. Sí, la verdad es bien fácil instalarlo. Básicamente nada más es escanear un código QR para cuando lleguen a su destino ya no le batallen, ya no se conecten a ninguna otra red más que a la de HolaFly. HolaFly les incluye muchísimos destinos, así que si ustedes están próximos a viajar al extranjero, coticen el destino al que ustedes van y les aseguro que HolaFly tiene cobertura en ese destino. Y ahora HolaFly tiene esta nueva función que se llama Always On, que es una función de red de seguridad permanente que se incluye con todas sus eSIMs de HolaFly. Entonces a partir de ahora, cuando ustedes contraten su eSIM, les va a incluir 1 giga cada mes para cualquier situación que ustedes lo necesiten. Si no quieren conectarse a las redes de aeropuertos o cosas así, van a tener ese giga como respaldo. Nos permite subir las historias, que la fotito y que todo ese show, para que no se los vayan a chamaquear ahí en el intento de que no, llego hasta que tenga wifi así con HolaFly. Aquí abajito les vamos a dejar un código de descuento para que lo aprovechen y pues ya saben, les ayudamos a ustedes y nos ayudan a nosotros. Chavos, ahorita es algo diferente. Cuando nosotros hemos tomado otros vuelos, ya sea bueno, es que también no lo hemos tomado de aquí. Exactamente. No, pero o sea, a otros. Por ejemplo, cuando fuimos a París, bueno, yo veía el de Tokio que les hacían un segundo filtro aquí de maletas y de todo eso, y en esta ocasión no, vamos a pasar directo y sin escalas al avión. No nos van a checar nada. No nos van a checar nada. Lo único que nos piden es la forma migratoria. Eso también es algo muy importante. Antes la hacían en papel, ahorita definitivamente ya eliminaron todo el papel. Esa forma migratoria. Pero está padre, así ya se evita esa parte del papel y ya todo es de manera digital y ya es como más rápido, ¿no? Sí, desde casa ya uno se hace todo. Porque lo haces con previo. Sí, exactamente, no les va a pasar como los muchachos que están por ahí que están apenas haciendo la forma migratoria y todo, y luego que el internet y que no sale y así. Entonces nada más le muestran el QR, no es necesario imprimir nada ni nada por el estilo y listo. Ya nada más nos vamos a abordar, igual por grupos, ahí en su pase a abordar les sale el grupo y listo, ya abordamos, vámonos recio. Chavos, y pues ya abordamos ahora sí, y pues no hicieron el filtro de seguridad, no hicieron nada, fue como un vuelo normal, nacional. No sé por qué aquí hacen doble filtro, bueno, hacían doble filtro. O a lo mejor es al azar, ¿no? En algunos vuelos, no solo en este. Sí, o a lo mejor porque están reparando el aeropuerto o algo así, no sé, porque todavía siguen reparando el aeropuerto. Entonces pues ya, ahora sí, vamos a abordar este increíble avión. Ve nada más, qué gigantesco avión, qué gigantesco
México, señoras y señores. Chavos, y pues ahora sí, vean, 12 vamos entrando al avión. Gracias. Ahí está. Y ustedes van a tener la experiencia. Ahí está. Listo y preparado. Este es el sueño que siempre hemos querido tener, es ir en Premier. Pero en esta ocasión nosotros, vean, vamos con AM Plus. Aquí está. Entonces, estos son los asientos del número 12. Vean nada más qué espacio. Qué espacio, señoras y señores, tenemos aquí en el 12. De hecho, puede caber una maleta aquí, otra maleta acá, y se reclinan muchísimo más. Entonces, pues como todos los vuelos, vean, dejan aquí almohadita, una cobijita también viene por aquí. Ahí está la cobijita. Y el agüita está chiquitita. Vean, los espacios son exactamente los mismos. Ahí está, vean, cabe una maleta. Ese es carry-on. Ahí está. Pero estos son exclusivos para la gente que tiene AM Plus. Algo importante también, vean, podemos ahí cargar. Tienen ahí su conector para que puedan cargar la tabletcita. Lo único malo de estos asientos es de que tienen estas barreritas. Tiene ahí estas dos y este no tiene. Este sí se puede levantar poquito, pero ese no. Vean, aquí está el espacio. Vean, a ver, baby, echa las piernas para adelante. A ver, ahí va. Vean nada más. Este es el espacio. Y luego encontramos un super invento. Este invento es una almohadita, que aquí les vamos a dejar el link de Mercado Libre, porque se convierte en un asiento de primera clase, literalmente. Nada más lo ponen aquí y listo. Chavos, si ya saben, la recomendación que les hemos hecho anteriormente cuando viajan a Japón es que no lleven tanto efectivo. La verdad es que en Japón, en muchísimos lados, en la mayoría, les aceptan tarjetas. Entonces, sin problema, ustedes van a pagar con tarjeta, incluso con el celular. Ustedes pueden pagar si tienen ahí su tarjeta en el celular. Y pues nada más cambiar poquito dinero. Chavos, igual también estos AM Plus nos costaron 2,690 pesos. Entonces, pues yo creo que sí valen la pena, literalmente, porque tienen muchísimo más espacio. Y pues también les llega el correo del upgrade. Bueno, no es primera clase, porque luego en el otro video nos regañaron, baby. Nos dijeron, no, no es primera clase, es Premier. Claro, México tiene Premier, pero pues es como la primera clase. Ese cuesta nada más y nada menos por tramo sencillo, aproximadamente 23,500 pesos. Entonces ya ustedes, pues, no sé, otro vuelo casi, ¿no? Ustedes ya deciden si quieren ir ahí. Obviamente este es solamente ya cuando les llega el correo, ya casi cuando viene su vuelo, o sea, unos 2-3 días antes, ahí pueden hacer ese upgrade. De hecho, ya tenemos un videito explicándoles acerca de esa parte del Premier. Si no lo han visto, vayan a verlo. De cuando viajamos de Europa hacia acá. Volamos de Madrid para acá, para México. Entonces, chequen ahí el video por si quieren ver ahí qué les incluye y todo eso. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba de reclinación. A ver, vamos a ver cuánto se vamos a ver acuesta la cuánto cama. se reclina. Órale. No, ahí se convierte casi en una cama. Sí se reclinan más que los demás. Chavos, vean, yo mido 1,80. Ya estoy sentado bien. Y vean, ¡a la madre! No, de verdad, ahorita que tenga mi cojincito aquí. Lo único malo es de que aquí está como diciéndonos a cada ratito cuánto nos falta para llegar. Ese es el tormento número 1. La pantallita que está aquí. Chavos, algo que les recomendamos bastante, que de verdad sí o sí tienen que hacer en un vuelo tan largo, es llevar medias de compresión. Aunque ustedes digan, me voy a parar y lo que sea y así, de todas maneras, de verdad, no echen en saco roto ese consejo. Utilicen medias de compresión porque la verdad les van a servir bastante. La verdad, antes nosotros no lo hacíamos, pero de sí notamos un cambio drástico, así literalmente uno llega tan cansado al destino y eso sumen el jet lag, entonces chequenlo ahí para atrás. Y luego vean también para una comodidad ahí, estas cositas para se que mueven. no le recargues la cabeza al compañero. Tienen estas cositas. Ahí está. Chavos, si se preguntaban cómo funcionaba la mesita, vean, aquí tiene este botoncito, nada más la pachurra. Esa no es la mesita, esta es la pantalla. Mesita. Esta es la pantalla, ahí tienen una pantalla exclusivamente para ustedes ahí. Y la mesita, esta sí está de este lado. Se saca su pantallita y listo, vámonos. Ay, no vean esto, 14 horas 47 minutos. No. Ah, sí, por fin llegamos a las 6 de la mañana. Claro que sí. ¿Cómo está el vuelo, baby? ¿Cómo estuvo? Empezar. Después de las tardes nos va a dar otra vez sueño. Sí, ¿qué tiene? Nos dormimos. Son las 6 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué? Son las 6 de la mañana y parecen como las 10. Vean, un montón de sol. Chavos, y pues esta es la otra fila, la otra número 12. Y vean nada más. Aquí también está un poquitito menos. Pero de todos modos, pues sí, si pueden agarrar estos AM Plus, yo creo que estarían mucho mejor porque en donde estábamos nosotros de este lado estaba pase gente. Entonces, pues aquí ya no pasa nada. Una muy buena opción serían los de este lado o los del otro lado. Chavos, pero les vamos a platicar ahora sí, cómo estuvo esto del abarrote porque está medio pesado. ¡Ay, ya llegamos al letrero! Espérate. Ah, sí, es cierto, aquí está el letrero. Chavos, y pues ya vean, aprovechando la promoción, ya llegamos aquí al letrero. Aquí está, hay una escalera. Si por alguna razón se les pasó o algo así, hay que hacer la filita de aquel lado. De aquel lado hay un elevador y lo saca de este lado. Entonces pueden regresarse otra vez y sacarse la foto. No es así como que, ay, tengo que aprovechar aquí porque si no, pues ya. Y pues ahorita estamos en el aeropuerto de Narita. Entonces hay uno aquí y por si se les pasó, hay otro también aquí con 2 escaleritas. Bueno, pues ahora sí, entrando en calor. Ya de que vimos el letrero y todo ese show, ahora sí. Nosotros despegamos exactamente 11:05 de la noche de Ciudad de México.
hasta Monterrey. Nos fuimos hacia Monterrey, fue 1 hora 10 minutos hacia Monterrey. Llegamos a Monterrey y estuvimos esperando ahí 2 horas. Y pues algo importante a mencionar también es que en estos vuelos, en estos aviones cuentan con Wi-Fi, pero solamente es para mensajes. También tienen la opción de venta. Ya si ustedes quieren navegar que en Facebook, YouTube o así, aunque el internet no es muy rápido, lo pueden comprar de todas maneras. Por 1 hora les cuesta $5 y por todo el vuelo $22. Entonces, chavos, si tienen ustedes un vuelo tan largo, la verdad es que sí les recomendamos comprar como snacksitos, como cacahuatitos, que las papitas, que si gomitas, que si chocolatitos o cosas así, para que la verdad pues no batallen en ese sentido en el vuelo. Sí, porque ya cuando estábamos ahí en Monterrey yo sentía un hambrezón, decía, híjole. Sí, teníamos que esperar a que subieran las personas que iban a subir en Monterrey, a que subiera el avión, que pasara una media hora y que nos dieran de comer. Primero sube la tripulación, no abren todas las puertas, abren solamente las de adelante. Entonces primero cambien de tripulación, eso también es un detalle que yo dije. De hecho, el piloto desde el principio dijo, yo solamente los voy a acompañar o los voy a llevar hacia Monterrey y en Monterrey van a tener otros pilotos. Entran exactamente a la 1:34 de la mañana. Estamos diciendo los horarios del vuelo de México, no tomen en cuenta que es horario de Japón, estamos en el horario de México. Entonces entran a esa hora y listo. Y ya después de ahí sube toda la gente, cargan combustible aproximadamente como por 2 horas. Entonces después de 1 hora de vuelo de Ciudad de México a Monterrey, otras 2 horas de espera y ahora sí a despegar. Chavos, y como es el vuelo de Ciudad de México a Monterrey es corto, son 1 hora 10 minutos aproximadamente, pues durante ese trayecto lo único que ofrecen en ese vuelo es bebidas. A las 11:35 más o menos empezaron a repartir bebidas. En esta ocasión sí, no es como, por ejemplo, es que nosotros cuando volamos de Bajío a Ciudad de México nada más nos dan así botellitas de agua así como rápido de tengan. En este caso no, se pasan con el carrito, que si quieres que la cervecita, que si quieres que una coquita, un juguito o algo, pues ya lo ofrecen. De hecho hay hasta cervezas de Japón, había la dry. Sí. Y también como snacksito nos ofrecieron ahí unos cacahuatitos y es todo lo que ofrecen en ese vuelo. Y pues déjenme decirles que en Monterrey aterrizamos a las 12:31 y de ahí nos dijeron que nos íbamos a esperar 2 horas. Algo súper importante a tomar en cuenta. Sí, cierto, así nos preguntamos si estábamos de alguien se bajará aquí en Monterrey o qué onda. O también la verdad mi duda era de nos vamos a bajar del avión, luego nos vamos a volver a subir o cómo está la onda. Y pues no, las 2 horas de escala que tiene ahí en Monterrey, uno se queda ahí mismo dentro del avión. La verdad que eso sí está un poquito como pesado porque pues estar ahí 2 horas extras a las 12 horas y media que dura el vuelo, sí lo hace un poquito pesado. Y luego sin internet, o sea, no había señal ahí literalmente, no manches. Entonces, para que tomen eso en cuenta, la verdad, lo que hizo la mayoría de las personas fue pararse, empezar a caminar, ir a visitar al amigo que viene en la fila 30 y tú vienes en la 15. Entonces, la verdad es que aprovechar ese tiempo en ese sentido para no estar todo ese tiempo sentado. Un tip que siempre les hemos dado en este tipo de vuelos largos, que aunque uno diga, no, así me va a dar sueño y así, la verdad, comerse algo como unas gomitas de esas de melatonina o tomarse algunas pastillitas, luego las Dramamine que generan mucho sueño en algunas personas, por ejemplo en mi caso sí, tomarse algo así para que se sume el sueño que ya traigan más el sueño que les va a dar eso y de verdad para que queden así de y puedan dormir un poquito más. De todas maneras también durante el vuelo les ofrecen algunas cosas que pues ayudan la verdad en cierta manera a poder descansar un poquito más. Les ofrecen un kit de descanso que incluye una mascarilla para que puedan taparse los ojos y si son de esas personas que no les gusta nada de luz ni nada de eso, pues ahí les van a dar esa mascarilla. También unos tapones para los oídos para evitar eso del ruidazo del avión o de que si algunas personas estén platicando o algo, tienen ahí sus tapones. Y también adicional les entregan unos audífonos, esos ya no son para descansar, son para si quieren ver alguna película ya cuando estén despiertos o durante la cena, el desayuno, que quieren ver alguna película, alguna serie o algo, pues ahí tienen sus audífonos. Y pues en esta ocasión la cena se sirvió casi a las 3 de la mañana. La verdad es que por un momento dije, no voy a cenar porque ya es bien tarde, pero no, sí traíamos mucha hambre. Hasta Mati se despertó para cenar porque la verdad es que sí traíamos mucha hambre. Nos dieron, ya saben que siempre les dan opciones, en esta ocasión nos dieron opción de pasta o pollo. Por ahí Mati y yo agarramos pastita y Michelle agarraba por ahí pollito. Entonces la verdad es que la comida del avión no es mala, tampoco es como que wow. Yo la verdad sí dije así de no, me voy a dormir o así, pero dije no, esto no se perdona, esto tiene que aprovecharse. Sí, vamos a hacer el meme ese con el letrerito de pollo, por favor. Literalmente. Chavos, algo también importante, los baños son exactamente igual como los de todos los aviones estos de vuelos largos de Aeroméxico. Son pequeñitos, pero pues tienen todo. Pero la diferencia es que aquí hay muchos, o sea, porque en cada pasillo había como 2 y luego del otro lado 2, o sea, son más baños porque normalmente en uno normal pues nada más hay unos adelante y unos atrás y listo, pero no, aquí sí hay más. Algo también importante, o sea, ya el momento que uno espera de que dice ya comí por fin y todo, a las 3:49 de la mañana más o menos por ahí, entonces ahí apagan las luces, dejan que todo el mundo se duerma y ahora sí a descansar a gustir. Y pues después de echarnos ahí una siestecita, la verdad sí descansamos como unas 6-7 horas o que 6 horas efectivas. La verdad es que sí les recomendamos comprar algo así como lo que compramos nosotros para los pies, de verdad que sí ayuda bastante a descansar un poquito más, por lo menos a que los pies no se entuman y las rodillas no duelan, porque ya saben que uno
una edad las rodillas le truenan. Entonces el desayuno lo sirvieron a la 1:30 de la tarde de México. Fue desayuno, comida. Desayuno, comida para nosotros. Bueno, pero aquí estábamos desayunando como a las 5 de la mañana, horario de aquí de Japón. Entonces regresamos en el tiempo, nos adelantamos en el tiempo, viajamos en el futuro porque ya estamos a jueves. Sí, entonces por ahí. El desayuno fueron hot cakes o huevito y pues nosotros escogimos hot cakes. Sí, la verdad igual pues está normal el desayuno del vuelo. Mejor agárrenlo, luego se quedan con hambre. Algo también importante, ya saben, igual hay snacksitos en medio del avión, que papitas, que galletitas, que un sándwichito o algo. Por si no encontraron ahí como que no llenaron, ahí pueden encontrar un snacksito. Son los mismos exactamente los de los vuelos largos. Pueden agarrar agua, café también. Entonces, pues, la verdad está a gusto. Chavos, y pues algo también importante que les tenemos que decir es el trato de los sobrecargos. La verdad, en esta ocasión yo siento que estaban enojados o que estaban enojadas. Pero el 80% yo creo que sí. Tuvimos mala suerte. De hecho, no fuimos los únicos y escuché por ahí que unas personas se estaban quejando de que algo le preguntaron y como que les contestó así como que no era su día, pues. Como que así de, entonces, ay no, voy a ir 17 horas a Tokio y así. Sí, yo sé que a lo mejor pues si es pesado, pues una jornada de trabajo tan larga, pero sí, la verdad es que sí, la mayoría de ellos sí, no todos, porque sí hubo por ahí 2, 3 chicos y chicas que sí se la rifaron todo el vuelo súper bien, pero hubo 3 que no les podías preguntar nada porque se enojaban, parecía que uno estaba en el seguro o algo así. Chavos, por ahí les vamos a dejar un tip adicional. La verdad, nosotros compramos en esta ocasión los asientos de AM Plus, ya les dijimos cuánto nos costaron, pero como que ahí no era el tema. En donde estábamos nosotros de este lado, estaba pase gente, entonces pues aquí ya no pasa nada. Entonces la verdad les recomendamos comprar esos y la verdad valen totalmente la pena. Ese espacio, poder estirar los pies y poder poner el cojincito ese inflable, la verdad que ayuda bastante. Sí. No como si fueras ahí en Premier, no igualito, pero parecido. Se parece. Entonces este fue nuestro vuelo. La verdad, si nos preguntan, yo le pensaría 2 veces otra vez para tomar ese vuelo. Sí, está larguísimo. Yo creo que es el vuelo más largo que hemos tomado en toda nuestra vida. Sí, exactamente. Entonces si nos preguntan, la verdad le pensaría yo 2 veces, literalmente. Esperemos que este video les haya gustado, que les sirva de algo si ustedes piensan tomar esta ruta. Y pues si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, a la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Ay, es que Mateo ya trae su primer onigiri.